Yo estuve hablando sobre un tema que para mí fue de mucha bendición. No lo digo solamente en el sentido de un tema más o de una prédica más que en un momento determinado se pudo haber dado, sino que para mí fue un tema de mucha revelación y quiero continuarlo hoy. Yo en esa semana le coloqué como en los días de Noé. Hoy voy a hablar de otros aspectos. Ahora sí vamos a colocar para comenzar. Disculpen, este está apagado. Okay. Sí. Muchas bendiciones a todas las personas que ya se van a integrar a esta reunión que estamos expresando hoy, que estamos haciendo. Que la paz de Dios gobierne sus vidas y que, bueno, a partir de este momento el Espíritu Santo los tome a través de su poder y que comience a impartir una palabra sobre cada vida que hoy sea ministrada a través de las redes sociales, a través de la internet, y que nosotros que estamos acá en este sitio, bueno, podamos ser conectados y podamos integrarnos dentro del pensamiento universal de Dios y podamos ser guiados por el Espíritu Santo en esta mañana para llevar una palabra que pueda darnos un entendimiento mayor. Entonces, en semanas anteriores yo estuve enseñando, lo enseñé justamente por la internet porque no teníamos reunión presencial, estuve enseñando sobre como en los días de Noé, o sea, los tiempos de fe. Y a mí me llamó mucho la atención las cosas que acontecieron en ese tiempo, porque la vida de fe es una vida bien especial y que está hecha para personas que son especiales para Dios y que en un momento determinado de la historia Dios los tomó como héroes de fe. Y quiero que vayamos justamente a las escrituras, al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer allí unos 5 o 6 capítulos que son bien interesantes, ¿no? Capítulos bien reveladores en cuanto a lo que Dios en ese tiempo impartió y que lo dejó como, no solamente como un impartimiento para ese momento, sino como una enseñanza muy vivencial, muy real y muy tangible que nosotros tenemos que asumirla como algo especial de parte de Dios, como algo que puede llevarnos a nosotros a un conocimiento más elevado del conocimiento natural. Yo ayer estuve leyendo algunas cosas referentes a este tema y me llamó mucho la atención porque hay una parte de un libro que quiero tratar un poquito sobre ese tema hoy, un libro de un profeta llamado Enoc. Es decir, que hoy vamos a estar tratando sobre la fe de Enoc y me llamó la atención porque cuando tú, por ejemplo, lees sobre Abraham, tú buscas la referencia de Abraham y está en Génesis capítulo 12. Tú, por ejemplo, hablas, o sea, si buscas sobre Noé, tú te vas al capítulo 5, 6, 7 del libro de Génesis y vas a conseguir referencia de Noé. Pero cuando tú buscas una referencia de Enoc, séptimo desde Adán, no hay referencia de Enoc. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Judas, parte del libro de Pedro, las cartas de Mateo, de Pablo, o sea, muchas de las cartas tocaron o sea, el libro de Enoc. El libro de Enoc fue un libro que creo que en 1777 lo sacaron en uno de los concilios, lo sacaron del canon bíblico y quedó siendo un libro apócrifo, es decir, un libro que sacaron del canon bíblico, pero que al inicio o sea, él estaba integrado dentro de lo que era toda la Biblia y o sea, los antiguos, lo que era Pablo, el mismo Señor Jesús, utilizaron muchas referencias en cuanto al libro de Enoc. Y creo que la única referencia que nosotros podemos conseguir referente a Enoc la vamos a conseguir justamente en el libro de Enoc, porque es el libro que justamente habla de él. De hecho, a mí me impresiona Judas, porque Judas, que es una carta de una sola hoja, el libro de Judas, y Judas toma la referencia de Enoc y dice Judas que, o sea, que no profetizó. Aquí viene la santa decena de millares, se dice o sea, para Dios hacer justicia y o sea, y para llevar convicto a los perversos, pues. Y entonces, claro, cuando tú lees allí, tú dices, bueno, evidentemente Enoc era un profeta.
Era un profeta, creo que fue uno de los primeros profetas que nombra la Biblia, es decir, era la séptima persona que nacía sobre la tierra y, o sea, y la referencia en cuanto al patriarcado era tremenda, porque no dice que caminó con Dios. Es decir, él llevó una vida consagrada a Dios y caminó de forma tal que dice que Dios se lo llevó. Fíjense lo que dice acá el libro de Hebreo. Vamos a leer el capítulo 1 en adelante, creo que hasta el verso 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice luego, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, interesante, ¿no? Interesante el tema, porque Noé y Enoc, aunque vivieron en tiempos distintos, como esa gente vivía muchos años, ellos vivían 700, 800, 900 años, hasta 1000 años llegaron a vivir los primeros hombres del mundo, quiere decir que ellos se conocían. Entonces, claro, cuando tú te pones a hacer un estudio sobre el tema de dónde, de qué manera le habló Dios a Noé, porque de repente uno, puede darse la idea de que Dios se le apareció de alguna forma o manera y le habló a Noé, pero cuando tú comienzas a escudriñar algunos capítulos de las escrituras, te vas a dar cuenta de que ellos tenían referencias bíblicas. Es decir, en aquel entonces Dios les había hablado, por ejemplo, a Enoc, y le había dado referencias en cuanto a las cosas que iban a acontecer en el futuro, y le había dicho que se preparase, de forma tal que lo que recibió Noé como orden de Dios venía a través de un profeta que había escrito todo lo que Dios iba a hacer en el futuro. Entonces, claro, cuando tú te pones a escudriñar todo esto, yo creo que hay algunas cosas que vamos a desarrollar hoy sobre la importancia de poder entender. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender para conocer algo o para conocer a alguien es conocer, es conocerlo profundamente, es poder saber si se puede, la forma en que algo procede o una persona actúa en un momento. Y yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es ¿quién es Dios? Es quién es Dios, porque creo que el gran problema que tiene la humanidad, que tenemos los seres humanos, es que por lo general nosotros actuamos según lo que vemos, según lo que oímos, según lo que percibimos. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces lo que no vemos, lo que no oímos o lo que de repente no se nos manifiesta de una manera, no lo entendemos. Y tendemos la tendencia, cuando se habla de Dios, a verlo de una manera mística, a verlo de una manera religiosa y a verlo de una manera totalmente ajena a lo que realmente es Dios. Entonces, claro, lo primero que quiero desarrollar este día y quiero que entendamos, Dios es un espíritu. Es decir, si tú no entiendes lo que es Dios y lo que Él representa, siempre vamos a juzgar a Dios y lo vamos a ver como un hombre, como una persona, como un ser humano, y Dios no es un ser humano. Dios no es una persona tal cual como nosotros la conocemos. Y fíjate cómo comienza este texto de la Biblia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, aquí nos da una referencia extraordinaria, porque aquí nos muestra que todo lo que hoy día tú y yo podemos ver de manera natural, al principio no se veía. Pero el hecho de que no se viera no quería decir que no existiera.
Y quiero que esto es bueno tenerlo en cuenta, porque hoy día la ciencia nos ha demostrado con hechos tangibles, palpables, de que hay organismos que si tú no los ves a través de un microscopio o a través de alguna tecnología avanzada, ni siquiera supiéramos que existieran. Es decir, de modo tal que el viento sopla y el viento es real, pero no lo vemos. No lo vemos, lo podemos sentir, podemos ver el efecto de lo que él hace. Pero entonces esto nos da una demostración a nosotros que no necesariamente nosotros tenemos que ver algo para creerlo, sino que a través a través de una transformación que Dios produzca en nuestra forma de ver las cosas, nosotros podemos entonces percibir las cosas de Dios. Y quiero decirte algunas cosas bien interesantes, porque al principio, cuando Dios creó todas las cosas y cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la Biblia dice en las Escrituras que dice que Dios sopló en la nariz del ser que hizo del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida dice que hizo que el hombre fuera un ser viviente. Es decir, Dios de su propia esencia, de su propia naturaleza, porque la palabra espíritu es viento. La palabra viento es espíritu, es decir, algo que se mueve y que existe y que tiene un accionar, pero que no se ve, pero que puede causar efectos cuando actúa y cuando procede. Por ejemplo, allí Dios sopló en la nariz del hombre, dice aliento de vida. Ahora, la palabra aliento de vida es la palabra ruach, es decir, Dios de su propia esencia metió la vida dentro de ese cuerpo. Es decir, el hombre al principio, cuando Dios lo crea, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando tú lees ya, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca contra Dios, el hombre viene a ser cuerpo, alma y espíritu. Es decir, el hombre fue traspuesto. El hombre comenzó a ser un ser que camina por lo que ve, camina por lo que siente. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios. Entonces, el principio original por el cual Dios creó al hombre se revirtió totalmente y el hombre comenzó a ser un ser almático, un ser que anda por lo que ve, un ser que simple y llanamente si no ve, no cree, si no siente, no cree, pero que dentro de su esencia misma está la naturaleza misma de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, con la redención de Cristo en la vida nuestra, Dios vuelve a invertir el proceso que el pecado constituyó sobre la vida del hombre y Dios vuelve a colocar al hombre en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante porque esto tiene su significado y tiene su importancia para nosotros. Porque mientras el hombre se mueva bajo los sentidos naturales, el hombre no va a entender las cosas de Dios. Y si tú no entiendes las cosas de Dios, por supuesto vas a actuar de manera natural. Aunque vayas a la iglesia, aunque tú leas la Biblia, pero lo vas a entender de manera natural. Y yo quiero hablar algunas cosas acá, bien interesantes en cuanto al tema, porque cuando yo hablé sobre el tema de Noé, justamente yo estuve hablando sobre la fe. Es decir, el capítulo 11 del libro de Hebreos habla sobre los héroes de la fe. Es decir, todos ellos fueron justificados por la fe. Y yo enseñaba, y quiero repetírtelo hoy a los que lo oyeron, pero a los que no lo oyeron, que la fe no se genera en tus sentimientos. Es decir, allí hay un grave error que nos enseñaron y que comete la mayoría de las personas, porque la fe ni se siente ni se genera dentro de tus pensamientos. La fe se genera en Dios, nace en Dios y se genera a través del Espíritu. De forma tal que cuando Dios le habló a cada uno de estos hombres, Dios no le habló a su alma, Dios no le habló a su cuerpo humano, Dios le habló a su espíritu. Y enseñaba, y vuelvo a repetirlo hoy, que la fe no se puede entender. Es decir, todo lo que tú puedas razonar y entenderlo con tu mente, con tu psiquis, no es fe. Esto es duro, pero es una realidad. Es decir, cuando Dios, por ejemplo, le dijo a Noé que iba a llover, eso no cabía en la mente de ellos. O sea, para nosotros ver llover es normal, pero para ellos en ese tiempo no llovía. Es decir, ninguno de ellos nunca había visto la lluvia, y por no ver la lluvia ellos no sabían que era lluvia. De forma tal que cuando Dios le habla a ellos
sobre que venía un diluvio universal, es decir, no era razonable. No, o sea, menos era razonable que lo mandase a construir un barco, un transatlántico gigantesco, y que durante 120 años él se sostuviera creyendo en lo que Dios iba a hacer y construyó el barco. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, cuando Dios le dijo a él que se fuera a una tierra que estaba a 2000 kilómetros de distancia, dice que Abraham se fue y no sabía dónde iba. O sea, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había forma de que él supiera hacia dónde iba. De hecho, no había transporte, las condiciones de todo eran totalmente distintas. Pero dice que él se fue a esa región porque le creyó a Dios. Entonces la fe no es razonable. Es decir, todo lo que tú piensas que es fe, y que tú dices, bueno, no, yo voy a hacer esto y esto por fe, estás equivocado, eso no es fe. Es decir, esos son ideas tuyas y pensamientos tuyos, proyectos tuyos que tú quieres que Dios te respalde. Pero Dios no obra bajo los pensamientos del hombre. Entonces todo es bueno que lo sepamos. O sea, todos los hombres de fe, todo lo que Dios le dijo, nunca lo pudieron entender de forma natural. Entonces la fe actúa dentro de tu espíritu, se genera en nuestro espíritu, de forma tal que en lo más profundo de nuestro ser, Dios le habla a tu espíritu, Dios sopla su aliento de vida en tu espíritu, te da una idea que cuando tú la razonas es imposible que se cumpla. Pero como Dios mismo coloca esa convicción y esa certeza dentro de ti, si tú crees esa palabra y actúas en obediencia, aunque pareciera imposible, esa palabra se va a cumplir. O sea, lo que Dios te dijo, aunque no sea razonable, se va a cumplir. Entonces yo quiero que tú entiendas esto, porque hay mucha gente que nos pide oración por fe, entre comillas, por fe. No, son tus ideas, son tus pensamientos que tú quieres que Dios te los cumpla. Y entonces, claro, como hay muchos pastores que hoy día enseñan que Dios va a cumplir tus sueños, que Dios va a cumplir tus caprichos, entonces la gente anda con sus caprichos detrás de Dios, pero la gente no quiere hacer entonces lo que no puede razonar. Entonces, claro, por ejemplo, cuando nosotros como Nido de Águila, porque la fe es una de las llaves que Dios nos dio a nosotros para operar, para trabajar. Cuando tú en Nido de Águila hablas sobre la fe, entonces la gente lo ve a uno como raro. Sí, lo ve a uno como raro, porque todo lo que nosotros hacemos no es razonable. O sea, si fuera razonable, no fuera por fe. O sea, razonable es todo aquello que el sistema te dicta. O sea, el sistema te dice, hoy es el Día de las Madres y tú lo crees. Pero si uno te dice, el Día de las Madres todos los días, entonces te cae como mal, ¿verdad? Porque ya el sistema te implantó un pensamiento y tú prefieres creer en ese pensamiento. Prefieres creer en el pensamiento de que te imponen un día para que tú te portes bien con tu mamá, cuando tú te puedes portar bien todo el año con tu mamá. Entonces es más fácil, ¿verdad? O sea, el sistema te la pone allí, como se dice, facilita, para que tú, la saques de jonrón. ¿Ve? Y entonces uno cree que se la está botando, ¿no? O sea, creemos que somos buenos porque nos quedamos en nuestra casa hoy con nuestra mamá. Y todos los días, o sea, los 366 días del año, ¿qué pasó? No hay regalo, no hay besito, no hay abrazo, no hay respeto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ves? Entonces lo razonable, o sea, lo razonable en el espíritu es distinto a lo razonable en la psiquis, en la mente. Ahora, fíjense algo, dentro de la composición integral del ser humano está el alma. El alma donde están los pensamientos, o sea, donde está la psiquis, donde está el intelecto, el alma donde están las emociones y el alma donde está la voluntad. Es decir, estos tres componentes del alma son los que se expresan normalmente en la vida del ser humano. Pero yo quiero romperte hoy unas vacas sagradas y quiero llevarte a un pensamiento más profundo. Y por eso te pido mucha atención porque yo sé que Dios va a hablar a tu espíritu. Y si eres rebelde, no lo vas a recibir. Pero si tú eres dócil a la voz del espíritu y eres enseñable, entonces tú vas a salir hoy con un pensamiento distinto y vas a cambiar actitudes
que a lo largo de toda tu vida no te han servido de nada y que quieres tenerla solamente para que te causen problemas. Sí, o un peso que no puedes llevar. Ahora fíjate, entonces entendemos, Dios es un espíritu. Y mira lo que dice la Biblia referente a lo que es la parte espiritual. Vamos a ir a Juan en los evangelios, o en el evangelio. Dice Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí te da una fórmula extraordinaria y nos da una enseñanza tremenda. Lo que es nacido de lo humano, de la carne y de los pensamientos, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice aquí más adelante: Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el comportamiento de Dios? Lo entendemos a través de nuestro intelecto, a través de nuestras emociones o a través de nuestra voluntad, o lo entendemos a través del Espíritu. Ahora quiero llevarte a otra verdad que quizás aquí muchos conozcan, pero sé que otros no la conocen. Y esa verdad es simple y llanamente que en el principio, cuando Dios crea al hombre y Dios sopla aliento de vida en el hombre fue un ser viviente que pudo tener una relación con Dios en ese tiempo y en ese momento. Pero cuando el hombre se revela a Dios, el hombre muere espiritualmente. Es decir, no es que se le saque el espíritu, no, es que el hombre comenzó a ser cuerpo, alma y espíritu. El hombre perdió la relación con Dios. O sea, el hombre muere espiritualmente. Al morir espiritualmente, el hombre ya no tiene contacto con Dios. Eso nos pasó a todos nosotros en un momento determinado. O sea, hubo un momento en la historia de nuestra vida que nosotros andábamos solo por lo que sentíamos, solo por lo que salía de nuestras emociones. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos comunión con Dios. Queríamos llegar a Dios a través de los ídolos. Queríamos llegar a Dios a través de oraciones aprendidas, a través de ritos, a través de la religión. Pero Dios no nos oía. Porque Dios no estaba ni en el ídolo, ni en tu alma, ni en tus emociones. Porque Dios no es hombre. Dios no es una persona. O sea, Dios es un espíritu. Y Dios se comunica a través del Espíritu. Mira lo que dice el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 4. El verso 21, 4:21. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo: Jesús le dijo: mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira esta palabra. Parecería algo que tú has leído 50,000 veces, pero a lo mejor en tu mente natural nunca lo vas a entender. Es decir, es una profundidad
Y aquí quiero matar algunas vacas sagradas. Porque hay personas que piensan que adoración es cantar. Cantar es una expresión que se enseñó en las iglesias y que hoy en día lo tomamos como algo práctico, algo entendible, pero que no es un acto de fe. No es un acto de fe, ni es un acto espiritual. Dios es espíritu y los que se acercan a Dios tienen que hacerlo en espíritu, de forma tal que ese nacimiento espiritual que nosotros obtuvimos cuando recibimos a Cristo y recibimos la salvación que viene a través de su muerte y a través de su resurrección, ese nacimiento nos conecta a tener una relación con Dios. Entonces la adoración no nace en una canción, la alabanza no nace en una canción. Es decir, hay cosas que pertenecen al espíritu, no pertenecen al alma. Y yo quiero hacer la diferencia hoy. Quiero que hagamos la diferencia, porque las emociones que se expresan, que son válidas en muchos sentidos, o sea, que lloremos, que nos quebrantemos en un momento, bueno, esa es parte de nuestra composición genética, pero que eso no toca el corazón de Dios, créelo. O sea, tú puedes llorar toda tu vida y eso no va a tocar el corazón de Dios, a menos que entres en una profundidad espiritual y que a través de esa profundidad espiritual entonces tú toques a un espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces esto quebranta mucho de las enseñanzas y pensamientos que nos enseñaron. Entonces la adoración, o sea, Dios busca verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que nacieron del espíritu, los que se expresan a través del espíritu. Entonces, si no llegamos a un nivel de comprensión de lo espiritual, nunca vamos a ser verdaderos adoradores. Entonces, la adoración es una expresión diaria del agradecimiento a aquel que está sentado en el trono. O sea, no es esperar el día de la adoración, porque ahora el sistema colocó hasta el día del pastor. Hasta el día del pastor, es decir, todos nos lo están implantando. Pero ¿sabes algo? La adoración es algo continuo. Es decir, cuando tú das una ofrenda, cuando tú das, o sea, de tu dinero y lo haces por agradecimiento, es un acto de adoración. La Biblia lo ve como un acto de adoración. Porque es fácil cantar, te colocan una canción que toque tus sentidos, o sea, que toque tus emociones, y todos, cualquiera, hasta el más duro puede llorar, pero no necesariamente esa adoración va a llegar al trono de Dios, porque al trono de Dios llegan los verdaderos adoradores, o sea, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, o sea, los que diariamente pueden expresarle a Dios agradecimiento, los que diariamente pueden levantar sus manos, aunque no sientan, aunque simple y llanamente no entiendan, pero que pueden decir: Señor, gracias porque el sol salió hoy. Señor, gracias porque estoy sano, y no importa que no lo sienta, no importa que no lo sientas, yo lo creo. Y como lo creo, para mí es una expresión de agradecimiento a Dios. La gente desagradecida no entiende lo que es la adoración, porque entiende solamente lo que son los sentidos, y lo que son los sentidos lo único que hacen es expresar tu carnalidad. Porque hoy día hay músicos tan extraordinarios, aún en el sistema, que hacen llorar multitudes, hermanos. Reúnen multitudes en un estadio y la gente llora y hasta se caen y hasta se desmayan. ¿Por qué? Porque tocan los sentidos que tenemos. Tenemos sentidos. El asunto es que a Dios no se le llega con los sentidos. Hay una expresión natural, o sea, una expresión natural del espíritu. Ahora, hay muchas otras cosas que quiero comenzar a decirte hoy, porque es necesario que tú lo entiendas, sobre todo nuestras amadas mujeres. O sea, la mujer mayormente tiene su alma engrandecida, es decir, su parte interior en su alma, no, o sea, en su parte emocional, por lo general la domina. Por lo general, la parte emocional, que hay hombres que también le ocurre,
Su parte emocional es la que rige todo su sentido, pero hay cosas que no nacen en tu alma y que si tienes que entregarla a Dios, entonces es una expresión que viene de lo más profundo de ti. Otro tema, es decir, entonces entendemos, la fe nace en el Espíritu. No se entiende. La adoración nace en el Espíritu, le pertenece a Dios. Por eso los carnales no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren adorar a Dios a través de ídolos, a través de imágenes, a través de sentimientos. Entonces Dios no acepta esos sacrificios. Pero si la adoración es genuina y sale de tu espíritu, que no tiene que ver cómo te sientas. Por eso decía al principio que a lo mejor tu cuerpo físico te dice, estás enfermo, el médico te dice que estás enfermo, pero tú te levantas y superas todo eso y tú dices, Señor, gracias porque estoy vivo, gracias porque yo tengo un propósito. Eso va más allá de lo que tú estás sintiendo, porque lo que tú puedas ver, o sea, lo que el sistema te pueda señalar, lo que tu realidad pueda mostrarte es inferior a la verdad que está dentro de nosotros. Y la verdad es que por las llagas de Cristo nosotros estamos curados, que por sus heridas estamos sanados. Nosotros, mi esposa, mis hijos y yo hemos venido a predicar aquí enfermos en lo natural. Hay gente que le da un dolorcito y ya no viene a la iglesia porque le dio un dolorcito. Y sabes, sí lo sentimos, pero no nos domina. Porque lo que está en nuestro espíritu es superior, porque Dios nos revirtió a nosotros. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A lo que siento o a lo que Dios dice? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Y qué fe? Creerle a Dios. Y decía yo la semana pasada o la semana anterior cuando enseñé, decía que la fe es tan importante, es tan esencial en la vida nuestra, que si esa fe nosotros no la creemos, jamás vamos a obedecer, porque la fe se manifiesta por la obediencia. Si tú lees las escrituras, el libro de Hebreos es el libro de la obediencia. Yo lo llamo el libro de la obediencia. Tú quieres ver la expresión más pura de la rebelión, ¿sabes? En el esfuerzo humano. El esfuerzo humano, estoy hablándote a nivel espiritual. No te estoy hablando que no trabajes, que dures todo el día tirado en la cama y no hagas nada. No, te estoy hablando en términos de fe, en términos espirituales. Es decir, esas personas que andan afanadas en la iglesia con hiperactivismo y haciendo de todo, esa es la realidad más pura de la rebelión. Es la realidad más pura de la desobediencia. Porque, ¿sabes? Dios habita en el reposo. Y eso sí nos cuesta a nosotros creerlo. ¿Sabes? Nos cuesta a veces toda la vida creer que Dios puede hacer un milagro sin que tú hagas nada. Dios no te exige que tú hagas nada. Dios lo único que te dice es que obedezcas. O sea, el único acto de obra que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios nos mandó. Es decir, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que te mostraré. Dios no le mostró la tierra, se la iba a mostrar allá. Dice, y Abraham le creyó a Dios y se fue. Y allá fue que vio lo que Dios le iba a entregar. Y cuando llegó allá tuvo que llegar a vivir en carpas. No fue que consiguió un palacio y todo, no. Llegó allí a una tierra donde nadie lo conocía, donde él era extranjero. La tierra estaba habitada, no estaba deshabitada, pero él le creyó a Dios y Dios le entregó la tierra. Es decir, ¿por qué? Porque la obediencia hace que se cumpla la palabra. La obediencia a lo que Dios te mandó, no a la obediencia a lo que tú le mandas a Dios. Porque hay gente que manda a Dios, Señor, y haz esto y haz lo otro, y nos convertimos en los generales de Dios, ¿no? Entonces Dios anda como afanado para ver cómo nos cumple a nosotros todo, ¿verdad? Qué locura, ¿verdad? Sí, es como una locura. O sea, se nos mete la locura evangélica, donde creemos que Dios es el capataz nuestro, el sirviente que tiene que ir a hacer todo lo que el amo manda, ¿no? Y mandamos a Dios, ve y tócalo y sánalo y haz lo otro y él lo, ¿no? Y Dios dice, ¿quién es este? Pues sí, ¿qué le pasa? Sí, que se fumó. Sí. Entonces fíjate, la obediencia, entonces la desobediencia
La palabra obediencia es oír bien, oír con detenimiento. Es decir, cuando Dios te habla, lo único que Dios te dice es, oye bien y obedece. Ahora, desobediencia es hacer lo que tú quieres. Y te digo una cosa, te voy a dar un secreto. A lo mejor lo estás haciendo con todo el corazón. Porque yo te aseguro que las personas que viven afanadas por lograr algo en Dios, lo hacen de buen corazón. Pero lo hacen esperando que Dios cumpla lo que ellos quieren y no esperando que Dios cumpla lo que Él quiere cumplir. Entonces, claro, cuando tú hablas de fe basado en la obediencia, entonces los rebeldes dicen, no, eso no puede ser así. Hermano, usted tiene que tomar al toro por los cuernos. A mí me dijeron así en una oportunidad, que yo tenía que agarrar el toro por los cuernos. O sea, el toro son ustedes, ¿no? Sí, o sea, la gente. Sí, la gente. Sí, sí, porque usted tiene, no, yo le creo a Dios. Es decir, si yo tengo que manipularte a ti para que tú hagas algo, entonces yo soy un hechicero, soy un brujo, estoy bajo maldición. Pero no es así. Si yo tengo que creer que Dios te llamó a ti, porque tú no te convertiste por mí, y todos los que están ahí, ninguno se convirtió por mí. El Espíritu Santo te convenció. El Espíritu Santo obró en tu vida. Quizás yo ore por ti, pero ni el que riega ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Yo tengo que creer que Dios está obrando a través de tu Espíritu en ti, porque Él obra en mí. Porque Dios trata conmigo directamente. Y dependiendo de mi nivel de obediencia viene la transformación que Dios hace en mí, pero también la hace en ti. Mientras más rebelde eres, más te vas quedando allí en lo último del vagón. Mientras más obediente eres, más vas avanzando a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Ves? Entonces fe no es hacer muchas cosas. Fe es creer. Y que eso que tú creíste que Dios te mandó a hacer es lo que tienes que hacer. Como hablaba en esa semana. O sea, no es la fe por obras. No. Es la obra de la fe. Suena igual, pero no funciona de la misma manera. Porque el apóstol Santiago habló de la fe por obra, que es la fe que toma todo el mundo. Pero Pablo te habló de la obra de la fe. Y la obra de la fe es obedecer basado en lo que Dios te dijo que hiciera, no basado en que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Qué distinto, ¿verdad? Distinto pero extraordinario, porque te da una luz clarita de lo que tú tienes que hacer. Para ello, entonces, hay que revertir un montón de cosas. Y esas cosas que hay que revertir, lo primero es entender, Dios es un espíritu. O sea, Dios no es tu panita, ni es mi panita, ni mi amiguito. No. O sea, Dios es Dios. Dios es un espíritu. Y Dios opera dentro de su esfera sobrenatural. El que tiene que adaptarse a esa esfera soy yo. Porque ya Dios, a través de Cristo, se adaptó a la esfera natural y vino y como hombre venció al diablo. Y como hombre me mostró a mí que aunque yo estaba en mi carne, yo puedo vencer toda circunstancia a través de su espíritu. Porque su espíritu está en ti, está en mí y está en ti. Entonces tú tienes el poder y el potencial para lograr lo que Cristo logró. Amén. Y si aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús habita en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo mortal por el espíritu que habita en ti y que habita en mí. Gloria a Dios. Amén. Sí, entonces fíjate, entonces la obediencia, amén. Sí, la obediencia. Ahora, obedecer no es fácil. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mi hijo enseñaba la semana pasada una palabra profética extraordinaria. Es decir, porque la obediencia te produce padecimiento. Porque, ¿sabes? Uno quiere hacer. Es decir, tú quieres hacer. Tú dices, no, yo voy, yo lo hago. Bueno, hazlo pues. Dios dice, bueno, tú puedes más que yo, bueno, hazlo tú pues. Vamos a ver cómo queda. O sea, ¿quién crees tú que lo puede hacer mejor, no? Dios, por supuesto. Ahora, fíjate, hay otros puntos bien interesantes que quiero también tratar. Porque entender lo que es la carne, lo que son los sentidos naturales,
y lo que es el espíritu es muy importante, porque la mayoría de nosotros tomamos decisiones naturales. Yo he tomado muchas decisiones naturales, hermano, y he salido con las tablas en la cabeza un montón de veces, hermano. De hecho, yo no sé si puedo contarte las veces que me salieron bien, pero yo creo que sí te puedo contar las veces que me salieron mal. ¿Ves? Y con la mejor voluntad y el mayor deseo. Es decir, sacando mis cuentas, sacando mis números en mi mente natural. Había algo que me pareció bien interesante dentro de la trayectoria de Enoc en la tierra. Y hay una parte donde Dios le mostró que para que nosotros los seres naturales pudiésemos entender las cosas de Él, Dios nos iba a dar 7 veces más inteligencia para que pudiéramos entender. O sea, imagínate si nosotros planificamos dentro de una mente así pequeñita lo que queremos lograr. Imagínate si vamos a lograr algo con esa mente así chiquitita, si no entramos en el sistema y el sistema nos domina y tomamos decisiones. Yo recuerdo a la pastora, a la maestra Alegría, hace varios años sacó las cuentas: me voy a ir a Europa, voy a estudiar, voy a irme no sé dónde, voy a hacer no sé cómo, voy a vender el carro, voy a vender el apartamento. Y comenzó, hermano, todavía el avión no ha arrancado y han pasado como 7 años, ¿no? Perdió los reales, le salió todo mal, sí, porque Dios dijo: yo no entro dentro de tu negocio, hazlo tú pues, hazlo tú. Y lo hizo bien mal. Sí. Aprendiste, Alegra. ¿Sabe qué es difícil? Aprender a reposar en Dios. Aprender que Dios tiene el poder y la capacidad para hacer todo aquello que tú y yo no podemos hacer. Y terminamos muchas veces cansados, agotados de nuestro esfuerzo, y llorando y deprimidos. ¿Sabes cuál es la depresión que muchos tienen en las iglesias, en las congregaciones? Porque todo lo que hace le sale mal. ¿Sabes? Yo quiero darte el secreto: te está saliendo mal porque lo estás haciendo tú. Si lo hace Dios, no te va a salir mal. Si lo hace Dios, va a salir perfecto y vas a andar sonriente. Pero si lo haces tú, la depresión está, mira, está así como cuando una mosca anda dándole vuelta a uno. Bueno, la depresión está allí esperando para que el fracaso te alcance, para ella venir, entonces para que te sientas miserable. Y el problema no es la mosca, el problema somos nosotros que queremos invertir lo del espíritu y seguir viviendo en la carne. Fíjense esto, interesante. El tema del matrimonio, que es un tema natural, es decir, el matrimonio, pero que su raíz es espiritual. O sea, el tema del matrimonio, si nos vamos a la realidad bíblica, es un tema espiritual. No es un tema, o sea, no es un tema de un hombre y una mujer que quieren tener hijos y quieren vivir juntos. No, es un tema espiritual. Espiritual. Y Dios te dice, y Dios me dice a mí, en el libro de 1 Corintios, Dios me dice: mira, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer y el hombre son la cabeza de los hijos. Dios me dice: ahí está el secreto. Y llega el hombre y dice: no, no es así. El hombre llega y dice: bueno, no, mi mujer es la cabeza. Yo hago lo que mi mujer me dice, ¿ve? Y a mí me va a salir bien, ¿sí? ¿Verdad? Extraordinario, o sea, sacan la cuenta, ¿no? Miles de matrimonios fracasados. Jezabel gobernando la casa. Jezabel mandando, y ve tú y haz aquello, y Jezabel es la pastora y es el pastor. Es la que manda en la casa, ¿ves? ¿Ve? Eso es lo que ocurre hoy día. Hoy día, los hombres haciéndole la comida a la mujer. Los hombres son los que cocinan en la casa. Machistas. Bueno, no sé, entonces Dios es machista, pues. O sea, si el machista soy yo, porque le creo a Dios, bueno, entonces soy machista, pues. Pero hay un orden establecido. Entonces, ¿quieres ver matrimonios fracasados? Hombres peleles, hombres que no entienden su llamado, hombres que no saben lo que Dios dice o no quieren obedecer lo que Dios dice porque prefieren obedecer la voz de su mujer. Y sabes que hoy día, o sea, la generación de cristal que ha nacido en este tiempo, porque lo llaman así el sistema, la generación de cristal son los hombres que le lavan la ropa a la mujer, los hombres que le cocinan a la mujer y los hombres que hacen lo que la mujer manda.
¿Ves? Y los matrimonios destrozados porque invirtieron el orden del espíritu. Porque hay un orden del espíritu. Hay un orden del espíritu. Si bien yo puedo ayudar a mi esposa en algunas cosas, sus deberes inherentes al matrimonio nacieron del espíritu, nacieron en Dios. Dios fue el que los colocó, no fui yo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que quieres un matrimonio fracasado? Bueno, haz lo que el sistema te dice. Haz lo que tu conciencia y tus emociones te dicen. No, es que yo la amo mucho. Yo la amo mucho y me gusta cocinar, me gusta lavar, me gusta trabajar. Y que mi esposa se tire en la cama y los viernes cuando yo cobre le doy la plata también. Para que sea más feliz, pues. Extraordinario, ¿verdad? Y Dios allá arriba diciendo, rebelde, desobediente. ¿Ves? Dice que la diferencia en el tiempo de Enoc, la diferencia de él con todos los demás es que él caminó con Dios. Y dice que Noé también caminó con Dios. O sea, de esa generación, que fueron 10 generaciones, 10 personas distintas, solamente 2 caminaron con Dios. Noé y Enoc caminaron con Dios. ¿Y sabes qué es caminar con Dios? Caminar en el Espíritu. Obedecer lo que Dios dice. Es decir, porque la batuta de este negocio la tiene Dios. Dios es espíritu, pero Dios habla. Dios es espíritu, pero Dios tiene poder. Dios es espíritu, pero Él es rey. ¿Ves? Y dentro de su gobierno, Dios estableció las reglas para que las cosas funcionaran bien. ¿Quieres que tu casa funcione bien? ¿Quieres que tu economía funcione bien? Entonces ordena tu camino. La Biblia dice, el que ordenare su camino, entonces agradará y agarrará misericordia de Dios. Entonces el ordenar el camino. Y mira, aquí hay una cantidad de cosas que me encantan, ¿no? Porque la Biblia es un libro tan completo, tan extraordinario. Y vamos a ir a Gálatas. Hoy le tocaba predicar a mi esposa, ¿ves? La culpable de cualquier cosa que no les guste que yo diga es ella. Porque a mí me tocaba predicar el domingo. A Henry le encanta eso, ¿verdad, Henry? Sí. A Henry le gusta, ¿no? No, pero sabes una cosa, yo he visto unos cambios en Henry extraordinarios y en Loida también. La pastora Loida. La Biblia dice que Jezabel no se arrepiente. ¿Sabe quién es Jezabel? Jezabel es la rebelión. O sea, la rebelión pura y nata a todo lo que Dios estableció. Y Jezabel, por lo general, es la que excita a las mujeres a que se enseñoreen del hombre y que terminen en rebelión contra Dios. Yo les voy a contar un cuento algún día. Sí, dice el verso 5, el capítulo 5 del verso 16 del libro de Gálatas, el libro a los Gálatas, mejor dicho. Dice 5:16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Miren la batalla entre lo que está dentro y lo que Dios ministra. Dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, todos conocemos de adulterio; fornicación, también todos conocemos de fornicación; inmundicia, o sea, la inmundicia tiene que ver con aquellas cosas que van contra no solo contra la naturaleza, sino que pervierten aún las cosas espirituales. O sea, son profanos. Las personas profanas que profanan las cosas santas. Dice inmundicia, laxivia. La laxivia tiene que ver con esa parte de un desorden en toda la parte emocional y que las personas se pervierten sexualmente. Dice idolatrías, hechicerías. Aquí esta palabra hechicerías, que no le gusta a Jezabel que la nombren,
pero que Jezabel, cómo es hechicera, cómo las personas, sobre todo las mujeres que no obedecen a lo establecido por Dios y que se enseñorean de sus esposos y que dominan el hogar, son brujas, hechiceras. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Son brujas, hechiceras. Dice enemistades. Hay personas, bueno, yo a veces me he hecho una evaluación, porque yo digo, yo sí he tenido problemas con gente, pero de verdad, yo saco la cuenta en 30 y pico de años que tengo convertido, yo sí he tenido problemas con personas. Pero sabes que la mayoría de los problemas que he tenido con las personas ha sido porque me han querido manipular, porque yo no acepto manipulación. Y mi esposa lo sabe. Y con todo eso me han manipulado más de una vez. Pero muchísimas veces, sí, me han manipulado en muchísimas oportunidades. Dice, sí que, o sea, yo pensaba, yo decía, bueno, yo le dije a mi esposa, oye, ¿será que nosotros estamos mal? Porque nosotros sí hemos tenido problemas con gente. Gente que nos ha querido robar, que nos han querido dividir la iglesia, que han hablado en contra nuestra, sopotoscientas veces, sopotoscientos problemas de distintas categorías. Y yo soy de las personas que, por lo general, si la persona que me hizo algo, yo, según el fruto que dé, considero que no está arrepentida, yo me aparto y no le hablo más. Así de sencillo. O sea, ellos por su camino y yo por mi camino. O sea, yo no soy de los que hoy me golpeaste y mañana me levanto y tú vuelves otra vez y me vas a volver a golpear toda la vida. No, me lo hiciste una vez y la próxima vez, bueno, te perdono, pero tomo distancia. Porque es bueno que te den un golpe a veces para que reacciones por bobo, pero no todos los días tampoco, ¿no? Sí, sí, no todos los días. Y fíjense, yo le decía a mi esposa, pero hay gente que tiene problemas con todo el mundo. Y tienen una actitud de negación impresionante. Es decir, hay 10 personas en la casa, pelean con 9, pero ellos son los víctimas. Viven en una zona, en una organización, pelean con media organización, pero ellos son los víctimas. Es decir, nunca aceptan que tienen un problema. Y yo me examino, cuando yo digo que he tenido muchos problemas con personas, yo me examino porque yo digo, bueno, ¿será que yo estoy mal, Señor? ¿Será que yo hago algo que no está bien? Bueno, lo primero que yo hago es que predico la palabra. Y a nadie le gusta que le digan la verdad. Es decir, en el momento que tú le dices la verdad a alguien, esa persona te hace la cruz, como dicen por allí, coloquialmente. Y esa persona se molesta contigo porque siente, porque como andan por los sentidos, que cuando tú predicas, tú estás predicándole a ellos. Es decir, que no hay más gente, sino son ellos nada más. Porque todos los plomazos le caen a ellos, ¿no? O a ellas también, en el caso tal. Entonces, claro, eso crea aflicciones y produce separaciones. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, pues. Porque las personas que no están de acuerdo siempre con algo, sobre todo cuando es la palabra de Dios, porque yo puedo entender que tú no estés de acuerdo con algo. Si es de la carne, tú tienes la razón. Pero si lo dijo Dios, entonces la razón la tengo yo. Aunque tú no lo entiendas, aunque no te guste, aunque amoldes la palabra a tu conveniencia, si tú estás en rebelión contra la palabra de Dios, entonces tú y yo no somos iguales. No somos iguales, no compartimos el mismo espíritu. ¿Ves? Porque en eso se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice la Biblia, lo dice Primera de Juan. Entonces sí hay una diferencia, ¿entiendes? Porque sabes de que vuelan. Es decir, hay gente que viene a nuestras congregaciones y viene con la intención del diablo de ver cómo perturba las reuniones. Y viene con la intención del diablo de causar murmuraciones, chismes y contiendas. Y aunque ellos no hayan hablado con el diablo sí le habla a ellos. Y le habla a ellos y le dice en su corazón las maldades que tienen que hacer. Y sabes, lo he visto muchas oportunidades, gente con muy malas intenciones, queriendo hacer mucho daño, y lo hacen cuando se lo permitimos. Pero sabes, estas enemistades que se causan muchas veces hay que pesarlas con la palabra, porque la palabra nos da a nosotros un balance. Y dice luego, dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía
y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira el juicio. Es decir, esto es una espada de Damocles. O sea, las personas que viven continuamente bajo este patrón de vida no heredan el reino de los cielos. No importa si oras, no importa si no oras, no importa si tú lees la Biblia de tapa a tapa. Si usted practica alguno de estos pecados, si yo practico alguno de estos pecados, yo no heredo el reino de los cielos. O sea, es una suma en tu mente natural que no tiene pele. 2 más 2 son 4. Y si se te revela en el espíritu, bueno, es más profunda todavía. Pero mira esto. Dice, mas el fruto del espíritu comienza, número 1, amor. ¿Dónde nace el amor? Es su naturaleza. Ahora, ¿qué es amor? Es que yo siento, sí, me salen los corazoncitos y me dan vueltas. Sí, porque es que yo siento que lo amo. Es que yo siento. Yo quiero decirte algo, todo lo que usted siente allí en su parte emocional no sale del espíritu. No sale del espíritu, porque el amor no es sentimiento. O sea, el amor es una expresión de la naturaleza de Dios en corrección, en disciplina, en enseñanza, en formación. O sea, el amor no es sentimiento. Y si usted se va a casar por los corazoncitos que sale cuando ve a alguien, y así que se le pone la mano sudadita y todo aquello que experimenta el cuerpo, porque eso lo experimenta el cuerpo. O sea, esas son las hormonas alborotadas. Si usted siente eso, hermano, usted no ama nada. O sea, bájese de esa nube. O sea, bajémonos de esa nube. Eso no es amor. Si una persona a ti te dice lo que tú estás haciendo mal, vas a sentir mal, pero esa persona te ama. Te lo repito, si una persona te exhorta, te corrige y te dice lo que tú estás haciendo mal, te vas a sentir mal, vas a sentir rabia y vas a decir, se está metiendo en mi vida. Eso no es problema de él, porque a mí Dios me reveló. Sí, Dios te reveló. Bueno, esa persona tiene más amor que el sentimiento que tú tienes, porque cuando tú tienes ese sentimiento en tu parte emocional, cuando alguien te corrige, eso es odio, porque de la misma manera que el corazón es engañoso para mostrarte un falso amor, también es engañoso para que tú odies a los demás. Entonces esos pleitos, iras y contiendas, celos y disensiones que dice allí son obras de la carne. Entonces si tú agarras y tienes enemistades dentro de la iglesia donde tú te congregas, no saludas a nadie y andas juzgando a todo el mundo, eso dice Santiago que no es una sabiduría que viene de Dios, es terrenal, animal, diabólica. O sea, lo que está brotando allí es simplemente odio, resentimiento y amargura, totalmente satánico. Porque el amor tiene características distintas. Porque si bien es cierto que en nuestra vida emocional, por ejemplo, nosotros amamos a nuestros hijos, cuando tenemos que meterle un solo correazo se lo metemos pero sabroso, ¿verdad? ¿Ves? Y se lo damos y lo corregimos porque lo amamos. Y cuando hacen algo mal se lo decimos. Vamos y le decimos, lo estás haciendo mal, ese no es el camino correcto. Y aunque tú lo disciplines, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina, eso no quiere decir que tú lo ames, aunque el hijo a lo mejor se siente en un momento atropellado y en un momento siente que el papá o la mamá está apremiándolo. Sin embargo, eso es amor, porque dice que los que no aceptan la disciplina no son hijos de Dios. Es decir, las personas licenciosas para hacer lo que quieren y que nunca aceptan corrección no son hijos de Dios, lo dice la Biblia. Suena duro, pero es verdad, verdadita. Es una verdad enorme, gigantesca. Así decía José, ayer estaba viéndolo, por cierto, al difunto José. Sí. Entonces fíjate, lo primero es amor. Y sabes, quiero hablar del amor porque el amor sale del espíritu. Es de adentro, de allí, de tu hombre interior. Tiene que brotar esa necesidad
de que tú muestres el amor con hechos, no con sentimientos. Es decir, porque la obra de la fe no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con obediencia. Y hay mandamientos del Espíritu que no necesitas que Dios te lo diga, Dios te lo dijo ya. Ahí en la Biblia están escritos. Es decir, hay palabras que están escritas y que son espirituales y que van a tu espíritu, y que tu espíritu, cuando no está recreado en Dios, las repele y las rechaza, porque tu alma tiene más poder sobre tus acciones que el espíritu sobre tu vida. Entonces por eso odias, y por eso muchas veces tenemos contiendas y disensiones, porque dejamos que esos sentimientos gobiernen. Y ¿sabes qué duro es? El alma es dura, hermano. O sea, el alma es terrible, porque el alma, los sentimientos, las emociones, de la misma manera que puede tener las ganas de ayudar a alguien, si la persona hace algo que no le gusta, con ese mismo ímpetu quiere matarlo también, o le deja de hablar también, o le hace algún daño, o se llena de envidia, de odio, de resentimiento, porque no entiende, porque deja dominar al alma. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra tiene que partir el alma y el espíritu, separarla, para que tú hagas una diferencia. Y yo te estoy mostrando la diferencia. Entonces la fe brota del espíritu, la alabanza brota del espíritu, el amor brota del espíritu. Entonces tienes que discernir. Yo hoy te estoy dando la fórmula para que tú entiendas cuando tu corazón te quiere engañar, cuando alguien te quiere engañar. Porque si tú esto no lo entiendes, entonces tus sentimientos siempre van a ser manipulados por los manipuladores y por las manipuladoras, que muchas veces se expresan, y que lo vas a conseguir a montones en todas partes, pero que no tienen amor nada. Entonces, claro, entender el amor de Dios es tremendo, porque dice que el amor todo lo puede, todo. O sea, no dice una cosa sí, otra cosa no. Dice que todo lo soporta, todo lo espera. Dice que el amor no es jactancioso, no tiene envidia. Dice que no se goza del mal. Ahora, ese amor no es tuyo. Hay gente que dice, yo estoy lleno de amor. Estás lleno de amor. Sí, el amor viene de Dios. O sea, el amor no viene de ti. Es más, te voy a decir una cosa, dura, pero verdadera. Hay muchas obras benéficas que hoy día se hacen, ¿sabes? En el alma, no son de Dios. Porque el altruismo natural, aunque es bueno, si no está movido por el corazón de Dios, eso es simplemente, mira, motivaciones humanas que pueden beneficiar y servir a alguien para que lave su dinero y para que no pague impuestos, porque lo hacen. Sí, tengo una fundación, tengo esto y tengo lo otro, y allí yo invierto y ayudo a los demás. Tú lo que no quieres es pagar impuestos allí en Estados Unidos, y estás viendo cómo los evade, y a través de eso se evade. Qué inteligente, ¿verdad? Sí. Y la gente, oh, qué bueno es, qué vivos son, ¿verdad? Las grandes multinacionales, empresarios que producen mucho dinero y que no ayudan a la gente de verdad, sino que simplemente están buscando de cómo se ganan una platita más. Y pasa lo mismo en muchas congregaciones. En muchas congregaciones, muchas personas que actúan bajo sus sentimientos humanos no están guiados por el Espíritu. Porque cuando Jesús, por ejemplo, mandó alimentar a las multitudes, Él lo que estaba dando era un ejemplo profético allí de la alimentación que la iglesia tenía que darle a la gente. Y la verdadera alimentación es la palabra de Dios. No que tú no puedas ayudar a alguien. Sí, puedes ayudarlo, tienes que hacerlo. O sea, el Espíritu te insta, el Espíritu te mueve. El Espíritu no son tus emociones, ni tu apariencia, ni la mejor foto que te puedas tomar. No, es el Espíritu. El Espíritu lo hace, y tú bajo la guianza del Espíritu puedes lograrlo. Dice luego, gozo. Oye, qué difícil es tener gozo a veces, ¿verdad? A veces uno anda como amargado. Lo digo yo, sí, ya tengo 60 años, hermano, y estoy cerquita de los 61. Sí, gracias a Dios por los años que he vivido, sano, bendecido, prosperado. Pero hay muchas cosas que le roban el gozo
a las personas. Y a veces tenemos el alma tan engrandecida que no expresamos gozo y vivimos amargados. Que así como la depresión, que es un estado de tristeza avanzada, se produce por el fracaso que de tus sueños y de tus proyectos. El gozo, sí, y del pasado, de vivir del pasado. El gozo también muchas veces se nos roba porque de repente vivimos en un país en conflicto. ¿Sabes cuánta gente está sin gozo en nuestro país? Amargados, llenos de odio, llenos de resentimiento, porque de repente no se cumplen las cosas que ellos quieren que se tenga que cumplir, porque piensan que, bueno, que el gobierno es malo, o que el gobierno robó, o que no robó. Eso lo sabrá Dios. Pero el gozo es muy importante. Y yo siempre le pido a Dios, se lo pido muchísimo, que Dios me dé gozo. Porque a veces uno anda con unas amarguras. A veces no tiene que ver con que alguien te hizo algo. Sí, a veces es un estado biológico. O sea, hay un estado biológico donde te levantaste de mal humor. Pues, y el que primero que se atraviesa en tu camino, pobre de él, ¿no? Sí, nos pasa todo, ¿no? Sí, andamos pero así feo, ¿no? Uno se siente muy feo. Y uno trata a la gente, oye, mal. Y uno tiene que pedirle perdón a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame. Yo le pido a Dios que me ayude. Porque definitivamente si Dios no te ayuda, uno es un viejo cascarrabia. Sí, y anda así, o sea, como perro con mal de rabia. Pero bueno, sí. Pero bueno, gloria a Dios que nos dio parte de su naturaleza, o nos dio su naturaleza. Dios nos dio paz. También paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Son 9 leyes espirituales. No voy a seguir hablándote para no alargarme más tiempo, porque ni siquiera sé qué tiempo llevo. Pero lo importante, todas estas cosas, o sea, estos 9 elementos del espíritu que nos fueron otorgados, son los que te muestran a ti y a mí cuando estamos guiados por Dios. Es decir, si Dios está en ti y está en mí, esto es lo que tiene que gobernar nuestras acciones. Si lo que gobierna nuestras acciones es la larga lista que está arriba, porque arriba son 18, ¿sí? Es decir, es como 3 veces más, 2 veces más. Es decir, arriba es terrible, terrible, terrible. Es decir, una cosa espantosa, diabólica, totalmente diabólica. Pero abajo nos da estas 9 facultades espirituales que Dios no nos las negó a nosotros. Dios nos las otorgó a nosotros por el Espíritu. Y sabes, yo, por ejemplo, en mis oraciones, porque uno tiene que orar con entendimiento, y quiero decirte esto para ir finalizando, ¿no? Porque como todos padecemos las mismas cuestiones naturales del ser humano, y dentro de ese padecimiento Dios nos entregó las herramientas necesarias. Entonces hay cosas por las cuales tú tienes que orar. Y si hay algo por lo que yo he orado en estos últimos tiempos, es que Dios me ayude en la parte natural a mí a revertir a mi hombre natural. Es decir, yo no quiero que mi hombre natural me gobierne. Yo quiero que mi espíritu me gobierne. Si tu espíritu no gobierna tu vida, hermano, tú eres una persona natural. Si seguimos todavía padeciendo las mismas cosas que padece el ser humano natural, y Dios nos llamó a nosotros a vivir por el Espíritu. Si andas en el Espíritu, vive por el Espíritu. Y manifiesta son las obras de la carne. Es decir, las obras de la carne las vemos todos los días, hermano. Se manifiestan. Es decir, ni siquiera es que tengas que hacer un esfuerzo para pecar. Para pecar no se hace esfuerzo, hermano. Para portarse bien sí se hace esfuerzo. Es decir, para pecar, es decir, para enojarnos, para hablar mal de alguien, para tener envidia, hermano, eso sale solo. O sea, son manifiestas las obras de la carne. Eso se expresan, salen. Es decir, no se pueden ocultar. Es decir, el que dice que es espiritual, pero que no saluda a nadie, que vive peleando con todo el mundo, esa persona, así diga que es espiritual, mira, tiene el diablo pero montado por todos los costados de su vida. Es decir, vive una expresión de su hombre más primitivo, con su cerebro reptil en su estado más latente.
Pero si nosotros, por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, entonces ¿qué hay que pedirle a Dios? Dios mío, ayúdame a vivir por el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, quiero decirte esto, tú tienes que alimentar tu espíritu. Para vivir en el Espíritu, tú alimentas el Espíritu. Para vivir en la carne, tú alimentas la carne. Es decir, lo que tú más hagas es lo que te va a dominar. Y lo que te va a dominar va a ser la expresión de la naturaleza que tú estás manifestando. Si manifiestas las obras de la carne, tú eres un ser natural, diabólico, aunque vayas a la iglesia. Pero si tú dejas que el fruto del Espíritu gobierne tu vida, entonces la expresión de tu vida va a ser el olor fragante de Cristo en todas las acciones que tú hagas. Y allí se va a ver la diferencia. Y sabes, quiero decirte esto para ir finalizando. Cristo viene a buscar fruto. Cuando Él llegó allí donde estaba la higuera, Él sabía que la higuera no tenía fruto. Y dice que buscó y no tenía fruto. Y le dio un tiempo para que la abonaran y la higuera diera fruto. Mira, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, Cristo viene a buscar en nosotros el fruto de su naturaleza, la expresión viva de lo que Él es. Si Cristo está en ti y si Cristo está en mí, entonces lo lógico es que la expresión natural de cada uno de nosotros sea su naturaleza y su esencia. Entonces hay que examinar qué fruto estamos dando. Es decir, qué es lo que nosotros día a día expresamos en nuestra casa, en nuestra familia. Porque sabes, en nuestra familia es donde nos conocen. Porque acá el micrófono, el púlpito lo puede usar cualquiera. Pero tu esposa y tus hijos, mi esposa y son los que saben si lo que yo estoy diciendo es verdad. O si soy un diablo en la casa, que dejo los cuernos allá y me vengo para la iglesia. ¿Ves? Entonces, claro, para nosotros esto es direccional. Y yo quiero dejar esto como una semilla que pueda ministrar hoy a tu vida. Porque, sabes, es necesario entrar en un tiempo de reposo, de descanso, y entender que Dios tiene todo bajo control y que Dios diseñó todas las cosas para que anduviéramos en ellas. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Seamos lo que la naturaleza que ya tenemos expresa y hagamos que esa naturaleza que nos ha dado tantos dolores de cabeza y que nos ha perjudicado tanto en toda nuestra forma de vida, esa naturaleza sea quitada totalmente de nuestro camino. Y que aunque fallemos, por lo menos no practiquemos las obras de la carne. Porque los que practican las obras de la carne dice que no heredan el reino de los cielos. O sea, Dios nos da hasta la oportunidad de fallar, pero no de vivir en la falla. Entonces, si fallamos, bueno, arrepiéntete, reconoce tu pecado, no entres en una negación. Reconoce tu pecado, reconoce que lo estás haciendo mal y que necesitas una intervención de Dios. Porque vale la pena, ¿sabes? Vale la pena que tu familia esté bien. Vale la pena que tus hijos estén gozosos, que tus hijos estén sanos, que tus hijos te amen no por sentimiento, sino que te amen del amor de Dios y que tú ames a tus hijos con el amor de Dios. Y que lo que hoy día nosotros somos como iglesia sea una expresión genuina de amor, sea una expresión de esa naturaleza que Dios nos entregó. Porque, ¿sabes? Hay una expresión de amor que muchas veces, a veces no la tomamos en cuenta, y es la oración. Mi esposa lo decía hace rato. A lo mejor tú no le dices nada a nadie o a una persona, pero si tú oras por esa persona, tú estás haciendo una expresión de amor hacia esa persona. Porque tú estás yendo hacia algo coyuntural, hacia algo importante y necesario. Y aunque a lo mejor tú no vas y andas brincando de fiesta por sentimiento, pero tú estás haciendo algo que cuesta darlo. Porque ¿sabes qué cuesta? Orar. Y eso es un fruto que uno tiene que dar, porque eso es parte de la nueva naturaleza. ¿Sabe qué cuesta? Que uno pueda expresar todo esto y que uno pueda vivir esa vida
que Dios nos ha dado, porque produce mucha satisfacción, ¿oíste? Yo creo y estoy seguro, y voy a seguir en una corriente espiritual que hoy día se está moviendo, y es la de que Cristo viene pronto. Y Cristo viene a buscar fruto en ti y en mí. Y yo creo que hoy más que nunca, y quiero dártelo como consejo, por amor, quiero dártelo, que hoy más que nunca te consagres. Que hagas una lista. Haz una lista de todas aquellas cosas que son de la carne en tu vida. Las contiendas con tu pareja, los problemas con tus hijos, los problemas con tus vecinos, reacciones que tenemos, si eres una persona envidiosa, si eres una persona celosa, si eres una persona pleitera con todo el mundo. Haz una lista y basado en esa lista comienza a orarle a Dios y comienza a hacer la parte tuya de cambiar situaciones, porque si hasta el día de hoy todo eso no te ha dado un buen resultado, no esperes que te lo va a dar, no te va a dar nunca buen resultado. Es decir, lo que da resultado es hacer lo que Dios manda. Si tú eres una mujer manipuladora, hechicera, que en tu casa tú lo único que quieres es que tu marido haga lo que tú quieres y manipulas para que se hagan las cosas como tú quieres, eso le desagrada a Dios de una manera terrible. Y eso trae muchas contiendas dentro del matrimonio. Y si de verdad tú quieres heredar el reino de los cielos, apártate de esa maldad, apártate de ese pecado, porque eres una hechicera delante de Dios. Y tú, hombre, si no te has puesto los pantalones, póngaselo bien, hermano. Póngase los pantalones y tome el sacerdocio que Dios le entregó. Porque Dios te llamó a ser cabeza de tu casa y no simple y llanamente un hombre que va allí a hacer lo que la mujer le manda. Es decir, es tiempo de que nos portemos varonilmente. Y aquí cabe bien la palabra que Dios le dijo a Salomón. Dios le dijo a Salomón, sé hombre. Se lo dijo, lo puedes buscar en las escrituras. Sé hombre para hacer lo que Dios te mandó. Y camina dentro de lo que Dios te mandó y tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida, en tu familia. Y se va a revertir todo aquello. Porque mientras tú hagas lo que tu mujer te dice, ni siquiera vas a llegar al sacerdocio. Porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Lo dice las escrituras. De forma tal que hasta en eso te descalifica. Si no tomas el control de lo que Dios te entregó. Si no le crees a Dios, porque eso es un acto de incredulidad, no creerle a Dios. No caminar en lo que Dios ya diseñó para tu vida, para que andaras en ello. Porque tú no eres un género, tú eres una persona espiritual. Y no andas por sentimiento, tú andas por obediencia a la palabra de Dios. Camina como Dios te ha mandado caminar y tú verás que Dios va a hacer maravillas en tu vida. Dios va a sanar enfermedades en tu vida. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a echar fuera demonios de tu hogar, porque hay hogares que están cundidos de demonios por todas partes. Demonios de murmuración, demonios de contienda, rivalidades, partidismo, cuestiones dañinas. Pero si vivimos por el Espíritu, entonces hagamos que el Espíritu gobierne nuestra vida. La vida del Espíritu no tiene límite. La Biblia dice allí claramente en el libro de Juan, capítulo 3, cuando Dios le habló a Nicodemo, dice que el que es del Espíritu dice que va donde quiere, donde el Espíritu lo lleva. Donde el Espíritu te abre la puerta, allí te mueves. Porque nosotros estamos llamados a ser como el Espíritu, porque somos seres espirituales, llamados, instados a Dios para que su fruto abunde en nosotros y seamos una generación distinta. Y si Cristo viene hoy, entonces nos tenga por dignos y no como peleles, por dignos y no como gente natural, de ser levantados como iglesia y de que podamos decir, Señor Jesús, ven. Es tiempo. Y hay algo que quiero dejarte por último. Yo he aprendido algo en todos estos años y le doy gracias a Dios, y lo decía hace unas semanas atrás. Yo en Dios sé que estoy completo. En Cristo a mí no me falta nada, Él me lo entregó todo. Y yo le doy gracias a Dios, porque todo lo que yo hoy día tengo, hace años atrás no lo tenía y Dios me lo dio. Dios me dio mi buen carro, Dios me dio un apartamento, Dios me dio mi familia, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado muchísimas bendiciones. Y le doy gracias, pero yo te voy a decir algo. Si algo yo he aprendido, yo no amo las cosas de este mundo. Si eso va a quedar para la candela, hermano, que quede para la candela, pero yo prefiero que Cristo venga. Pero si tú amas el mundo y tú estás orando
por el mundo, hermano, usted está desenfocado totalmente de su llamado. Porque el llamado es: Señor Jesús, ven. Yo quiero que Cristo venga. Yo quiero que Cristo venga a esta tierra, que Cristo venga a buscarnos. Para eso me he preparado todos estos años, para eso le entregué mi vida a Cristo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque dice el apóstol Pedro que todas estas cosas están reservadas para el fuego. Casa, carro, dinero, hermano, eso es simplemente material para la candela. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si Cristo viene, yo estoy dispuesto a irme. No me importa nada de lo que tengo, no me importa. Me importa lo que Él me ha dicho que me va a dar cuando yo vaya a la eternidad. Y yo amo la eternidad, porque yo no nací para este mundo. A mí la corriente de este mundo no me importa. No me interesa nada de lo que el mundo me ofrece. Simple y llanamente, bueno, soy un peregrino en esta tierra. Tú eres un peregrino en esta tierra. Tú no naciste para este mundo. Hay algo mejor. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Y por eso nosotros tenemos que desde ya vivirlo, desde ya experimentarlo. Y eso se experimenta a través del Espíritu. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.